Amados hermanos, gracia y paz. Estamos contentos porque nuestro Señor nos da una oportunidad más de poder acercarnos a su palabra, de considerar aspectos que son relevantes e importantes para nuestra vida cristiana. Recuerde que toda la palabra es inspirada por Dios, hasta las genealogías. Las genealogías también nos enseñan aspectos de la vida cristiana. Entonces, hermano, vamos a iniciar, como lo comentamos con los hermanos cuando vimos la introducción a la profecía en la iglesia. Vamos a iniciar una serie de enseñanzas acerca de las cosas por venir. Pero vamos a ubicarnos en 3 periodos del tiempo, 2 periodos del tiempo pasado y un periodo en el tiempo futuro, para poder ver este aspecto que es necesario para nosotros como hijos de Dios. Juan 16, versículo 12 y versículo 13, vamos a leerlo, lo voy a leer de la Biblia textual, fue el texto que utilizamos anteriormente para poder utilizar, lo colocamos como base, para mostrar que el Espíritu Santo también está revelando las cosas por venir. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Entonces, hermano, el Espíritu Santo también iba a llevar a los discípulos a que ellos pudieran conocer las cosas por venir. ¿Cuáles son las cosas por venir? Inicialmente era la muerte de Cristo, que aún no había sucedido. Esta fue la noche que el Señor fue entregado. Luego la resurrección de Cristo. Luego nuestra vida cristiana, nuestra unión con Cristo. Luego la segunda venida del Señor con todos los eventos futuros. ¿Listo? Entonces el Espíritu Santo iba a hacer conocer todas estas cosas a los discípulos, ¿cierto? En la medida que tuviéramos un acercamiento y una comunión con Él, Él iba a empezar a revelarnos y a mostrarnos, primeramente a los apóstoles, luego a nosotros, las cosas por venir. Eso se ubica en la categoría de la escatología, ¿listo? En la teología sistemática hay una materia que se llama escatología. Entonces, mostramos nosotros qué era la profecía. Hablamos de que la profecía era dar a conocer la voluntad revelada de Dios, tanto para los eventos presentes como los futuros. Nosotros primero vamos a enfatizarnos en las profecías predictivas, luego las profecías concernientes al reino mesiánico y luego los aspectos escatológicos. Por ahora vamos a hablar primeramente de los aspectos predictivos de la profecía. Pero para esto quiero que entendamos primero un aspecto y una rama de la hermenéutica que se llama la tipología. ¿Listo? ¿Qué es la tipología? Necesitamos primero colocar como esa base para que podamos entenderlo. ¿Qué es la tipología? Voy a citar a Jaime Fasol en su libro que se llama Con Precisión. Él nos va a decir qué es la tipología y nos va a decir unos aspectos importantes de la tipología. 1. La tipología es un evento, persona o institución u objeto que existía históricamente en el Antiguo Testamento, que tenía una función en su propio día y que fue planeado por Dios para prefigurar una verdad que se revelaría más tarde en el Nuevo Testamento. Entonces, la tipología nos habla de personas, nos habla de objetos, nos habla de eventos que existieron anteriormente, pero que estaban prefigurando una verdad en el futuro. Por ejemplo, Jonás es tipología de Cristo. ¿En qué es Jonás tipología de Cristo? En que Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuánto?
3 días con sus 3 noches, de la misma manera que Cristo estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. En ese aspecto, Jonás tipificó lo que sucedería luego. ¿Listo? No más, porque Jonás no tenía el carácter de Cristo, solo en ese aspecto. ¿Listo? Bueno, entonces la tipología, sigue diciendo Jaime Fasol, es la búsqueda de enlaces entre eventos y personas u objetos dentro del marco histórico de la revelación. ¿Listo? Él dice que hay 4 características principales de los tipos. 1, un tipo es algo que existía o un evento histórico del Antiguo Testamento. 2, el tipo tenía una función en su día. 3, el tipo prefiguraba una verdad importante que se revelaría en el Nuevo Testamento. La tipología se basa en la premisa de que un evento, persona, institución u objeto encontrará su cumplimiento más pleno en un momento futuro de la historia. Y 4, la tipología es planeada por Dios, en el sentido de que la tipología se basa en la premisa de que Dios está llevando la historia humana hacia el final que Él mismo ha determinado según sus planes y propósitos. Existen 2 maneras de ver la tipología en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Pacto. 1, hay tipos reconocidos explícitamente. O sea, la Biblia los dice explícitamente. Por ejemplo, Adán es figura del que había de venir. ¿Recuerda? Romanos 5. Bueno, esa palabra figura es la palabra griega tipos. Entonces ahí muy claramente el texto dice que es figura. Pero hay otras figuras y tipologías que son implícitas y nosotros tenemos que escudriñar para poderlas ver. ¿Listo? Por ejemplo, José, que próximamente daremos un compartir, llamado Vidas Paralelas. José es tipología de Cristo. El texto no lo dice, pero cuando usted lee la vida de José, inmediatamente se va a dar cuenta que está hablando de alguien más o está tipificando la vida de alguien más. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer Apocalipsis. Vamos a empezar con Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, 2 y del 5 al 7. Vamos entonces a empezar por ahí. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, 2, luego leemos el 5, 6 y 7. Amén, hermanos. Dice, voy a leer de la Biblia Textual 4. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y del dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Verso 5. Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, los que tabernaculizan en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También, y preste atención a esta parte, también le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. ¿Listo? Entonces, hermano, en estos 3 compartires vamos a hablar de un tema que es rumbo a la ocupación mundial. Vamos a hablar de este gobierno que será implantado en los últimos tiempos. Pero primeramente vamos a pasar y a espigar la historia en las Escrituras para mostrar cómo la tipología de este gobierno ya ha aparecido en la historia de la humanidad. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces vamos a mirar, antes de llegar propiamente a este texto, vamos a mirar los primeros tipos de anticristo que han existido en la historia humana.
finalmente llegaremos a considerar en la última forma final del anticristo. Por ahora vamos a acercarnos a la Biblia y considerar algunos tipos. Muchos hombres en la historia de la humanidad han querido tener dominio sobre la tierra y han creado guerras para poder obtenerlo. Pero finalmente, en algún momento no muy lejano de nuestra historia, se levantará un hombre que obtendrá el dominio de la tierra, hermanos. Lo que muchos imperialistas han tratado de obtener, este hombre lo va a tener y Dios se lo va a permitir a este hombre. Entonces, hermano, vamos a considerar los tres tipos de anticristo que han existido. Hay muchos más, pero en la Biblia encontramos al menos dos tipologías de anticristo que han existido. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer un versículo. Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, ya después de que le habló a los padres, a los hijos y a los jóvenes, ahora les dice, hijitos, ya es el último tiempo, escatos, el último tiempo, en el tiempo de Juan. Y según vosotros oísteis, o sea, ya sabía los receptores de la carta, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Este sustantivo anticristo está compuesto de las voces anti, que significa sustituto o opuesto, y la voz Cristo, que significa Mesías o ungido. Entonces, el significado literal de esta palabra significa aquel que sustituye o se opone a Cristo. Westcott dice que puede traducirse uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo, o sea, un reemplazante de Cristo y un adversario de Cristo. Esto es lo que significa la palabra anticristo. ¿Listo? Entonces, la referencia de este versículo, porque Juan en la primera epístola habla de tres aspectos. Uno, la persona del anticristo, el espíritu del anticristo y muchos anticristos. Eso es lo que se refiere el apóstol Juan acá. Pero en este versículo la referencia con el artículo determinado es claramente a una persona. ¿Cuál? A la persona del anticristo. ¿Listo? Este anticristo será un hombre que el diablo le dará todo su poder, todo su dominio, para que pueda cumplir el propósito maligno. Mire, hermanos, los hijos de Dios, el Señor nos ha dado su espíritu, y con su espíritu y su palabra vamos a cumplir los propósitos y designios de nuestro Padre Celestial. Pero a este hombre el diablo le dará todo su poder, toda la autoridad para que cumpla los designios de él. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a los fariseos y les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo? ¿Por qué? Porque queréis hacer los deseos de él. Entonces Cristo dice que hay un mismo sentir entre el diablo y los judíos de su tiempo, y por eso le llamaba hijos del diablo, porque querían hacer lo mismo que su padre, hermano. Y todo aquel que tiene el mismo deseo del diablo es uno con él. Nosotros queremos ser unos con el Señor. Queremos cumplir el propósito del Señor. Entonces, de la misma manera como Dios nos ha dado su espíritu para cumplir sus propósitos y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, el diablo le dará toda la autoridad a un hombre. No sabemos cómo se llama literalmente, pero sabemos que es el anticristo, que en la Biblia tiene diferentes nombres. El cuerno pequeño, el octavo rey, la bestia. ¿Listo? Entonces, este hombre ejercerá un poder absoluto en la federación de naciones surgidas del imperio romano reconstruido, que después lo miraremos al final.
Habla un bloque de 10 naciones que le darán su poder y autoridad a este hombre y ejercerá lo que se llama el gobierno o el ejecutivo mundial, y este gobierno tendrá influencia sobre toda la tierra. ¿Por qué lo sabemos? Por el texto que acabamos de leer y lo vamos a volver a leer. Apocalipsis 13, verso 7 dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. ¿Sí? Entonces este hombre tendrá en algún momento autoridad e influencia sobre la faz de la tierra. Entonces, vamos a ubicarnos en 2 puntos del tiempo: 2050, 2100, 2200 antes de Cristo. Vamos a ubicarnos en el tiempo intertestamentario, que es el segundo tipo que vamos a ver, que es en el tiempo entre Malaquías y el Nuevo Testamento, y en un tiempo futuro que no sabemos cuándo es. Yo sé que muchos han dado fechas acerca de la venida del anticristo, pero la Biblia no dice la fecha, solo nos dice que estemos pendientes y atentos en lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra, que eso nos dice que los tiempos están muy cerca. Entonces vamos a ver el primer tipo de anticristo. Vamos a ir a Génesis, capítulo 10. Vamos a leer Génesis capítulo 10 y vamos a mirar el primer tipo de anticristo. ¿Por qué lo vemos así? Porque cuando leemos la Biblia, recuerde que un tipo busca encontrar enlaces entre el tipo y el antitipo. O sea que debe haber algo en la historia de él que los enlaza y que se parecen. Y también porque hay algunos hermanos muy serios que también lo han visto de esa misma manera. Génesis capítulo 10, leo de la Biblia textual 4. Hablando de los descendientes de Cam, el hijo de Noé, dice: Cus es uno de los hijos de Cam. Y Cus, verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Por eso se dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, Ereb, Acá y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, Reina Valera 60 dice, debe decir Asiria, aquí dice siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Calar y Resén, entre Nínive y Calá, que es la gran ciudad. Entonces, hermano, el primer tipo de anticristo que vamos a considerar en la historia de la humanidad es Nimrod. En estos breves versos y en la historia vamos a encontrar nosotros que este hombre tipificó lo que el anticristo final va a hacer. Antes de esto, quiero leerles 2 comentarios, 3. El hermano Evis Carballosa, el hermano Gino Francesco y Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos nos van a decir ellos qué pensaban y cómo veían a este personaje muy enigmático que se llamó Nimrod. Yo leí un libro hace mucho tiempo donde una mujer decía que a Nimrod hace muchísimos años se le metió uno de los ángeles caídos, decía una mujer en un libro que yo leí hace mucho tiempo. Mira, Evis Carballosa en su libro de Génesis dice: Nimrod fue la personificación de la violencia después del diluvio. Su rebeldía contra Jehová y su esfuerzo por impedir que las personas buscasen la comunión con Dios hacen de él una especie de anticristo de la antigüedad. Gino Francesco, en su libro Señales de los Tiempos, dice: Nimrod fue el primer tipo de anticristo antes de los imperios mundiales, porque antes de que hubiera imperios mundiales, la primera llamada civilización fue la de los sumerios. Nin-Mará, que es otra manera de decir Nimrod en sumerio. Y Nimrod fue el primer tipo de anticristo que construyó ciudades-estados, pero él no construyó imperios, sino ciudades, y luego estas ciudades-estados llegaron a ser enemigas unas de la otra. Claro,
En el tiempo de Nimrod, las ciudades se peleaban unas con las otras, por eso no llegaron a ser un gran imperio como lo fue el asirio, el egipto, el babilónico, el griego, el persa y el romano. ¿Listo? Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 113, dice: Nimrod construye la torre de Babel. Al burlarse y a despreciar a Dios, lo llevó Nebrodes, porque así aparece en el griego, ya lo voy a leer de la Septuaginta. Lo llevó Nebrodes, nieto de Can, el hijo de Noé, audaz y potente de brazos. Impulsado por ello, trataba de persuadirlos a que no atribuyeran a Dios que le debían a él su prosperidad, sino que consideraran que era su propia valía que se le daba, y en concreto iba convirtiendo poco a poco la marcha de los asuntos en una tiranía, en la creencia que sólo así libraría a los hombres del temor que les infundía Dios. Eso decía él. Si se dejaban llevar siempre de su poderío, o sea, de la guianza de él, y amenazaba con enfrentarse a Dios si quería volver a inundar la tierra, puesto que, según decía sus gentes, edificaría una torre más alta que lo que pudieran subir las aguas, y con que tomaría represalias contra él por la aniquilación de sus antepasados. ¿Si ve este hombre cómo levantaba su brazo contra Dios? La masa estaba anhelosa de seguir la opinión de Nebrodes, por considerar una esclavitud someterse a Dios, y así procedieron a edificar la torre sin mengua alguna de intereses y sin mostrarse reacios a la obra. Mira entonces que hay muchos escritores que ven en Nimrod una tipología de anticristo. Quiero leer la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, este mismo capítulo 10, la parte que leímos desde el versículo 8. Dice 8: Cous, recuerden que estoy leyendo desde el griego, traducido al español. Cous, que es Cus, engendró a Nebrod. Ojo, mire lo que dice esa traducción. Este fue el primer gigante sobre la tierra. Este era un gigante cazador ante el Señor Dios. Por eso se dirá gigante cazador como Nebrod ante el Señor. Entonces, hermanos, empezamos diciendo que el nombre Nebrod o Nimrod en la etimología hebrea, por ejemplo, el diccionario de nombres bíblicos de Kiscot dice que su nombre significa rebelde. Y la rebelión es un gen de Satanás, hermano. Vila Escualín también dice que significa rebelde. Y la Biblia textual dice que Nimrod viene de Marat, que significa rebelarse. Traducido, nos rebelaremos. ¿En contra de quién? En contra del Creador. ¿Listo? Entonces, hermano, vamos a mirar unos aspectos de Nimrod y luego vamos a buscar los puntos de enlace y los puntos de comparación con el anticristo final. Listo. Entonces vamos a leer primero el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente. Mire cómo dice esta traducción. Primer prepotente en la tierra. Este hombre empezó a exaltarse a sí mismo. Y este hombre empezó a enseñar que lo que los hombres tenían en su momento no era producto de la gracia de Dios, sino del esfuerzo de cada uno de nosotros. Sacaba completamente a Dios de la ecuación. Nimrod es el 13º desde Adán por la línea de Cam. Nimrod no es de la línea de Seb. Nimrod es de la línea de Cam, hermanos. Y este hombre enseñó en su tiempo a los hombres a que se rebelaran en contra de Dios. Y él con su papá, dice la historia, sobre todo el libro de Alexander Hislop, dice que él con Cus o Cis contrataron a los hombres para que levantaran la torre de Babel para poder llegar al cielo y atacar a Dios. Dice un libro de historia que cuando estaban arriba tiraban flechas para ver si le daban a Dios. Entonces dice el libro es un libro fantasioso, que las flechas caían con sangre. Entonces los hombres pensaban que habían herido a Dios.
Entonces este hombre lo que hizo fue levantar a la humanidad de su tiempo y construir la Torre de Babel para confundir a los hombres y hacerlos apartar de Dios. Pero hermano, ese apartar de Dios, ¿sabe para qué lo hacía? Para que los hombres se volvieran a Él. Se hacía que los hombres se apartaran de Dios para que entonces todo girara alrededor de Él y pudiera entonces edificar un reino y ser el primer gobernante sobre la faz de la tierra. Él fue el que dio inicio al reino mesopotámico. ¿Listo? Entonces, este Nimrod es el primer prepotente en la tierra. Vamos a mirar unos puntos de comparación con el anticristo final. Vamos a ir al versículo 9. Génesis 10, versículo 9 dice: este era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. Su Biblia debe decir delante, ¿cierto? Bueno, la palabra más exacta es esta, enfrentado. Vamos a mirar primero este aspecto, hermano. Nimrod, el cazador. ¿Quién como Nimrod? Hermanos, resulta que en ese tiempo la población de la tierra no era mucha todavía. Estamos hablando que vivió en los tiempos de Noé, después de Noé, y todavía la tierra no estaba tan poblada como hoy. Como la tierra no estaba tan poblada, las aldeas eran sujetas constantemente de los ataques ¿de quién? De los animales feroces. ¿Listo? Entonces aparece este hombre con una fuerza sobrenatural, con una destreza, y empieza a defender a los hombres de las bestias que los estaban atacando, porque todavía no había mucha población en la tierra, ¿cierto? Entonces, eso que él hizo empezó a ganar adeptos para su reino, y eso hizo que cada vez se volviera más poderoso y cada vez los hombres pusieran más la mirada en el hombre que era capaz de enfrentarse a las bestias y defenderlos, hasta que el corazón de los hombres de ese tiempo empezaron a decir: ¿quién como Nimrod? Hermanos, ¿listo? Mira que este principio está en la Biblia. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Deuteronomio 7, 22. Dice: Yahvé tu Elohim irá expulsando esos pueblos, los cananeos, poco a poco. Ojo, no podrás acabarlos enseguida. Mire lo que dice: no sea que las fieras del campo sean multiplicadas contra ti. Mira que estamos leyendo del tiempo cuando Israel sale de la tierra de Egipto. Ha pasado ya un largo tiempo desde Nimrod hasta el tiempo que Israel está entrando a la tierra prometida. Sin embargo, aunque ha pasado tiempo, el Señor les dice: no van a echar de una a todos los cananeos. ¿Por qué? Porque donde ustedes lo echen a todos de una vez, las bestias los van a ir acabando a ustedes, los van a ir atacando. Entonces, si en ese tiempo sucedía eso, tiempo anterior sucedía mucho más. ¿Listo? Entonces tenemos que este hombre empezó a defender a las aldeas de las bestias que se acercaban a atacarlos. Entonces este cazador se volvió muy famoso en su entorno y la gente empezó a ver en él como un liderazgo, que alguien que los podía liderar, alguien que los podía defender de las bestias, ¿cierto? Entonces empezaron el pueblo a decir: en él está la ayuda, este es el defensor que nosotros necesitamos, este es el que nos va a arreglar todos nuestros problemas, hermano. Bueno, este es un enlace con el futuro anticristo. Cuando venga el futuro anticristo, la economía de la tierra va a estar sobre el suelo. Van a haber problemas en todos los aspectos, guerras en todos los países, y va a venir este hombre y va a tener la solución a la pobreza. Va a traer una paz. Y entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Quién como el anticristo?
De la misma manera que sucedió con el primer tipo de anticristo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, que es el contexto de la bestia, el anticristo. Dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, mire cómo la adoraron: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? De la misma manera que aparecerá un hombre que será, entre comillas, la salvación de la humanidad, porque este hombre va a tener una mente prodigiosa, porque va a ser influenciado fuertemente por un espíritu que viene de los abismos, que se llama el anticristo. Va a tener una sabiduría sobrenatural, una inteligencia sobrenatural, va a quitar entre comillas, la pobreza, va a colocar todas las cosas en paz y en orden. Entonces todo el mundo va a decir, ¿quién como la bestia? Pero los cristianos no decimos quién como la bestia. Los cristianos decimos ¿cómo? Miguel. ¿Sabe qué significa Miguel? ¿Quién como él? ¿Quién como Dios? Nosotros, el mundo ahora la bestia diciendo ¿quién como la bestia? Gracias que vino la bestia. Gracias porque nos quitó los problemas de guerra, solucionó el problema de guerra que había en Israel, que nunca se había podido solucionar, trajo una economía estable, quitó la pobreza. ¿Quién como la bestia? Pero nosotros ya sabemos y tenemos que decir ¿quién como Dios? Entonces, este es uno de los primeros enlaces del primer tipo de anticristo. ¿Listo? Segundo enlace. Génesis 10, versículo 9. Puntos de comparación entre el tipo y el antitipo. Segundo enlace, Génesis 10, versículo 9. Vuelvo a leer de la Biblia textual 4. Nimrod era intrépido cazador, su Biblia dice, delante de Jehová, ¿cierto? Aquí dice enfrentado a Adonai, Elohim. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Adonai. Segundo punto de comparación con el antitipo del anticristo futuro. Nimrod se opone a Dios, se opone a todo lo que es de Dios. Por eso esta palabra muy importante en el hebreo, laimne, esta palabra significa enfrentado o significa en oposición a Dios. Cuando usted lee de la Biblia, Reina y Valera 60 va a decir delante de Yahvé. Entonces uno, si lo lee así, uno entendería que es una persona que agrada al Señor porque está delante del Señor. Pero si lo lee desde el hebreo o desde la Biblia textual, va a entender que ese delante es en oposición al Señor. Entonces, característica del anticristo final era que se iba a poner en contra de todo lo que es Dios. Y Nimrod cumple la característica, porque él era enfrentado a Dios, era opuesto al Señor, era rebelde en contra del Señor, y eso enseñó a la gente de su tiempo a que se rebelara en contra del Señor, haciendo la torre de Babel, que es una sigurat. A diferencia de la sigurat con las pirámides, es que al final la sigurat no termina en punta, sino que termina así. En cambio las pirámides sí terminan así. Entonces, hermano, enseñó al pueblo de su tiempo a que estuviera en contra del Señor, se rebelara y se enfrentara al Señor. Lo mismo hace el anticristo. Cuando venga el anticristo, va a ser una persona que se opone a todo lo que es Dios. Confirmémoslo. Segunda epístola a los tesalonicenses. Segunda epístola a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. En el contexto
de la segunda venida del Señor y la manifestación del anticristo. Dice el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este es el anticristo. O sea que no se deje engañar. El anticristo está en tal parte, Cristo está en tal parte, Cristo llegó, no se deje engañar. Para que venga Cristo, ¿qué tiene que suceder? Primero debe venir el anticristo. ¿Listo? Este anticristo, lea su Biblia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamando que es Dios. ¿Qué va a hacer cuando venga este hombre? Se va a oponer a todo lo relacionado con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él no va a permitir ningún tipo de adoración, porque él quiere que toda la adoración sea para él, porque este hombre va a creer el cuento que le dijo el diablo a Adán y Eva. ¿Sabe cuál fue el cuento que le dijo y la mentira que le dijo? Seréis como dioses. Este hombre se lo va a creer, hermano. Y este hombre va a creer que es Dios. Y como él cree que es Dios, se va a oponer a todo lo que es Dios. Por eso también va a empezar la persecución contra los hijos de Dios. Porque no lo van a adorar como Dios, porque él se cree Dios. Entonces, el anticristo final, una de sus características es que se opone a todo lo que es de Dios. Lo mismo pasaba con Nimrod. Nebrodes se opuso al Señor y enseñó a la generación de su tiempo que se levantara en contra del Señor y edificaran un reino en contra de Dios. Y vamos a hacer una torre que llegue al cielo para que cuando ese Dios vuelva a enviar el diluvio sobre la tierra, no nos pase nada. Y vamos a enfrentarnos en contra de Él. Y vamos a rebelarnos en contra de Él. Bueno, eso es lo que va a ser el anticristo final. Entonces aquí tenemos el segundo punto de comparación, el punto de enlace entre el tipo y el antitipo. Nimrod se opuso a Dios. Era un vigoroso cazador, la Biblia Septuaginta dice que era un gigante y tenía una fuerza sobrenatural. En las pinturas antiguas siempre recrean a Nimrod como un gigante, más o menos como Goliat. Entonces, hermano, vemos entonces que el anticristo final se opondría a Dios, y todo lo que es Dios, Nimrod empezó a hacerlo. Aquí tenemos entonces otro punto de comparación. Un tercer punto de comparación que sacamos por inferencia por la traducción de la Biblia textual. Volvamos a Génesis 10. En la Reina Valera 60 no lo dice, pero en la Biblia textual sí. Vamos a leerlo. Génesis 10, versículo 11. Entonces recuerde que el principio del reinado de Nimrod, ¿cuál fue? Babilonia. ¿Usted sabe qué dice Dios en Apocalipsis acerca de Babilonia? Guarida de todo espíritu inmundo. ¿Listo? Babilonia. Génesis 10:11. Voy a leerlo nuevamente de la textual. De esta tierra de Sinar, dice esta versión, porque Reina Valera 60 dice Asiria, ¿cierto? De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, que es la gran ciudad. ¿Listo? Entonces aquí los traductores de la Biblia textual dicen que esta palabra Asur no debe ser traducida como Asiria, sino que debe ser traducido, como significa en el caldeo, hacer fuerte, siendo fortalecido o hecho fuerte. ¿Quién fortaleció a este hombre para edificar un reino en contra del Señor? ¿Sería el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo no te fortalece para ir en contra del mismo. El Espíritu Santo te fortalece para ir en pos de someternos al Señor, de honrar al Señor, apreciados hermanos. Entonces esta traducción nos muestra que alguien fortaleció a Nimrod y con esa fortaleza terminó de edificar el reino mesopotámico.
Punto de comparación, segunda a Tesalonicenses, volvamos. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, ahora leamos el versículo 9. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, ahora leamos el versículo 9. Dice: inicuo, este inicuo es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La manifestación del anticristo obedece a que el Señor permite, porque está entre su diseño y su plan, que venga este hombre, pero este hombre viene con una fuerza de alguien más. Este hombre viene fortalecido por alguien más. ¿Quién? El diablo. Y por el espíritu que sube del abismo. Después lo vamos a mirar. Hay un espíritu que está en los abismos, que es el espíritu del anticristo, y va a entrar en este hombre y lo fortalecerá. Entonces aquí vemos que Pablo dice, ese que viene, el anticristo, viene por obra y poder del diablo, hermanos. También lo dice Juan a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Estamos moviéndonos entre los mismos capítulos. Génesis 10, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. ¿A qué le recuerda esto? Las 4 bestias de Daniel 7, naturalmente. Ojo, y el dragón, el dragón es el diablo, es tipificado como un dragón. El dragón, ¿qué hizo? Le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Entonces, hermano, el diablo le da toda su fuerza, le da todo su poder y fortalece a este hombre. ¿Para qué? Para que pueda tener lo que el diablo siempre ha querido: los reinos de la tierra. Poder ejercer un gobierno y un dominio sobre la faz de la tierra. Entonces, hermano, aunque el texto no dice quién fortaleció a Nimrod, por las características que estamos viendo, no fue el Paracletos, no fue el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay una fuerza más que reciben estos hombres para poder hacer esto, ir en contra del Señor. El anticristo final será un hombre que será fortalecido con toda la potencia maligna y con toda la potencia de los infiernos para levantar un reino en contra del Señor. De la misma manera lo hizo Nimrod, el primer prepotente o el primer poderoso en la tierra. Cuarto y último punto de comparación. Génesis 10, volvamos. Génesis 10, ahora leamos el versículo 10. Dice: el principio de su reino fue Babilonia, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Hermanos, este es el último punto de comparación que encontramos entre Nimrod y el anticristo final. El anticristo final quiere establecer un reino en toda la tierra, un reino opuesto al Señor, un reino en el que la ecuación matemática saque a Dios. Por eso está sucediendo lo que sucede hoy en la tierra. ¿De dónde vienen las leyes contra nuestros hijos? ¿De dónde vienen las leyes en contra del fundamento de una sociedad que es la familia? ONU, Naciones Unidas, todo eso están haciendo la plataforma para el gobierno por venir. Entonces, hermano, el anticristo final establecerá un reino en la tierra en contra de Dios. Bueno, Nimrod
según incluso la historia de la humanidad, fue el primero en establecer un reino en la tierra. Fue el primer rey existente en la tierra. Y su reino fue un reino que lo levantó en contra del Señor. ¿Listo? Él creó las ciudades-estado en Mesopotamia. No fue un imperio, pero el reino que hizo, las personas que logró contratar, las hizo que se levantaran en contra del Señor. Entonces tenemos que Él estableció el primer reino imperial en la historia de la humanidad, hermanos, y hizo un reino para sí. Nosotros estamos haciendo un reino ¿para quién? Para nuestro Dios. Este reino que viene no es para nosotros, es para el Señor, que el Señor nos participa de él, pero aleluya, gloria al Señor, gracias Padre, porque nos das participación del reino de tu Hijo. Pero el anticristo y Nimrod edifican reinos para sí, para sobreexaltarse ellos mismos por encima de Dios, ¿cierto? Entonces él hace una construcción, la Torre de Babel, estas ciudades, y enseña a la humanidad que se independicen de Dios, que no necesitan a Dios para su reinado, porque estamos bien sin Dios. Nos va mucho mejor si yo soy el rey en medio de ustedes. Entonces Nimrod llegó a ser el primer poderoso tirano en la tierra que desafió a Dios, crear un primer reino, así como el anticristo va a crear un reino que desafía el gobierno de nuestro Señor amado. ¿Listo? Entonces, hermano, los puntos de comparación que hemos visto nosotros es: ¿quién como Nimrod? ¿Quién como la bestia? ¿Quién nos podrá defender de los animales salvajes? Nimrod. En él está nuestra ayuda. El segundo punto de comparación es que se opone en contra de todo lo que es Dios, de la misma manera que lo hizo Nimrod, lo va a hacer el anticristo final. Es fortalecido por fuerzas malignas, hermano. El anticristo recibirá toda la fuerza del infierno para levantarse en contra del Señor y levantar a toda la humanidad en contra de él, apreciados hermanos. Y es el primero que quiso reinar y estableció un reino en la tierra. El texto dice el principio de su reino, como si apenas fuera y tuviera una culminación final. Ahora, como cristianos, ¿qué podemos aprender de lo que acabamos de leer acerca de esta primer tipología de anticristo? Hermano, podemos aprender, uno, que nosotros estamos sirviendo a un Dios soberano, que en Él conoce y están en sus manos los tiempos de la humanidad, que antes de que las cosas sucedan, Él ya lo sabía y nos lo hizo conocer. Estamos ante un Dios que cada vez podemos apreciar más, porque no estamos ante un Dios menor que no conoce las cosas por venir, sino que estamos ante un Dios grande que conoce las cosas. Soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el conocer esto nos lleva a honrar al Señor y agradecerle que tenemos un Dios que tiene los hilos de la humanidad, que nada se le ha salido a Él de sus manos, que Él sabe las cosas por venir. Pero también esto que estamos viendo es una profecía cíclica, que Nimrod no fue el final anticristo. Y después, cuando pasemos al segundo tipo de anticristo, que veamos en Antíoco Epifanes 4, tampoco Antíoco Epifanes cumple y agota la profecía, porque viene un anticristo final. Entonces eso también nos enseña a nosotros a poder leer la profecía. Entonces, hermano, el conocer estas cosas, vemos que el Señor es el soberano de la tierra, el dueño de los tiempos y el dueño de la historia, que a nosotros como cristianos no nos debe coger desprevenido, tomar desprevenido nada, porque el Señor ya lo dijo: no hay nada nuevo debajo del sol. Estas características las veremos en el anticristo final, y esto nos sirve para que cuando Él salga en escena podamos identificarlo,
podamos ver sus características de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que fue, y podamos establecer: este hombre es el anticristo final, el que se opone en contra del Señor. Entonces, hermano, conocer la historia nos lleva a darle honor y gloria y nos da seguridad delante del Dios al quien estamos sirviendo, hermano. Nos da seguridad y nos afirma que estamos finalmente y definitivamente ante un Dios todopoderoso, hermano, que todas las cosas están delante de Él y que nada ocurre sin que algo se salga de sus manos. No, es que me quedé dormido y Nimrod salió, hizo lo suyo. No, hermano, Dios conoce todas las cosas y lo dejó registrado en la Escritura para que nosotros escudriñemos diligentemente, indaguemos, lo conozcamos y lo compartamos y estemos apercibidos, hermano. Amén. Entonces, este primer compartir, vimos entonces rumbo a la ocupación mundial, Nimrod, el primer tipo de anticristo. Dios mediante, en la próxima reunión de profecías vamos a ver el segundo tipo de anticristo y el último tipo de anticristo. Sí creemos que necesitamos algunas más reuniones porque la Biblia se explaya bastante en eso.